Buenísimas, buenísimas, frías, heladas, lluviosas toda la noche, oscuro, encapotado. Ay, pero a mí me encanta estar aquí. No importa que llueva, qué rico para la tierra, uy, qué rico para las represas, claro. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, saludo y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es miércoles 28 de junio, se acabó junio se acabó junio de 2017, se acabó el año, estamos en la mitad del año, no. Y ay, María, qué rapidez. El programa es el número 1497, para los 1500 faltan 7. Bueno, ustedes saben. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Inscríbanse y cuando manden el correo a un amigo, a un familiar, díganle que se inscriba inmediatamente antes de leer, inscríbase, que no le olvide. Hoy arrancamos con 7.330, 10 más que ayer. Y si les gustó lo de ayer, lo de hoy les va a gustar más. Gracias por sus correos. Es que ayer hablé quién es Dios, pero el artículo lo suscribía el padre Alfonso Llano Escobar, sacerdote jesuita. La historia que les voy a contar es... Escuchen, la voy a leer, porque no nos podemos perder ni una coma de este escrito. Todo se inició con esto. Alfonso Llano Escobar, cumplo 90 años. Tengo por un privilegio llegar a viejo. Llego pletórico de vida y felicidad al final de mis días. Tengo por un privilegio llegar a viejo. He vivido 90 años. Soy un viejo feliz. Nací el 21 de agosto de 1925 en Medellín, de una familia profundamente católica, vale decir, seguidora de Jesucristo, quien ha sido la razón de ser de mi existencia, Jesucristo. Mañana cumplo 90 años de vida plena y estoy próximo a ajustar 75 años de jesuita, 60 de sacerdote y 50 de escritor. Vivo la dicha de ser sacerdote desde 1956. Estaba yo en quinto bachillerato. Parece que fue ayer cuando se coló esta felicidad por todos los poros de mi ser. Dios me dotó con una impresión de algunos cambios de formulaciones de la fe, lo cual me ha traído algunas sanciones de sus guardianes. He sido frentero e innovador, no rebelde ni desobediente. Como comprendo la solicitud de quienes me han sancionado, no albergo resentimientos ni amarguras por sus intervenciones, sobre todo la última del Padre General de la Compañía de Jesús y del Arzobispo de Bogotá, el Arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano, de dar por terminada mi labor de escritor, es decir, me amordazaron quitándome la libertad constitucional de escribir. Quiero recordar algunos hitos de mi pedregosa carrera de escritor. La primera acusación a Roma contra mis enseñanzas se produjo en los albores de mi apostolado intelectual, cuando divulgué en Colombia las ideas del sabio jesuita Taylor de Chardin. Sencillamente me pronuncié a favor de una creación evolutiva que comenzó en el Big Bang hace 13.700 millones de años. El episcopado en pleno puso el grito en el cielo y me acusó a Roma por estar dando cristiana sepultura a los personajes Adán y Eva. Eso dio origen a dos creencias, la evolutiva y la bíblica o creacionista. Bíblica o creacionista. Recuerden que la evolutiva arranca con Charles Darwin. Vino luego el problema de la regulación de la natalidad, que prohibía a las parejas católicas regular artificialmente su natalidad y que prescribía orientar cada acto conyugal a la procreación. Es decir, los matrimonios solo podían acostarse para y con el fin de tener hijos, de crear, dar crianza.
Me puse de parte de los esposos a favor de su derecho a programar los hijos y disfrutar del sexo. Los esposos. Nueva intervención de los señores obispos y nueva acusación a Roma, la cual no prosperó. El Concilio Vaticano II y la Comisión Pontificia para el Estudio de la Población me dieron la razón. Luego enseñé el derecho de los católicos a no acatar por excepción. Escuchen. Luego enseñé el derecho de los católicos a no acatar por excepción algún mandato de la Iglesia, siguiendo el dictado sensato de su conciencia. El Papa Benedicto XVI, siendo joven profesor ante la solicitud que le hizo el cardenal Frings de Colonia, de un recurso doctrinal para evitar que muchas parejas católicas se retiraran de la Iglesia, recordó una norma sensata que confirme el derecho de los esposos a no acatar algún mandato de la Iglesia. Recordó Ratzinger, aún por encima del Papa. Como expresión de lo vinculante se halla la propia conciencia, a la cual hay que obedecer ante todo, si fuere necesario incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. Es decir, primero mi conciencia, después los mandamientos. En el buen sentido de la palabra, claro está. Recientemente me llegó una dura sanción por intuir esta verdad, que Jesús perteneció a una familia judía numerosa. La verdad es, Jesús perteneció a una familia judía numerosa y rica, compuesta por 2 jóvenes esposos, María y José, y por varios hermanos varones, cuyos nombres, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, perícopa 55, se llamaban Santiago, José, Simón y Judas. Y varias hermanas. Necesita ser tan ingenuos como los defensores del mito de la cigüeña que traía al bebecito en una canastica para seguir creyendo el cuento de los primos hermanos de Jesús. Desde que el teólogo católico alemán Rudolf Pesch defendió que se trataba de verdaderos hermanos de Jesús, son muchos los teólogos católicos que ponen en duda la virginidad corporal de María sin que hayan sido sancionados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Llego pletórico de vida y felicidad al final de mis días. Con modestia puedo confesar con San Pablo, estoy a punto de ser derramado en liberación. El momento de mi partida es inminente, he terminado mi carrera, he conservado la fe. Un sacerdote jesuita diciendo eso. Una cosa pido y espero que se me conceda, que sobre mi tumba se grabe esta elocuente inscripción, aquí yacen los restos de un hombre a quien la fe en Jesucristo lo hizo libre y feliz. Esta carta es de el 20 de agosto de 2015. Posteriormente, fue sancionada. Recibió una carta el 10 de diciembre de 2000, posteriormente. Esto fue, él ha sido rechazado en la prensa 2 veces. Esta fue la segunda. La primera fue el 10 de diciembre de 2012. Yo quiero resaltar, antes de concluir, 3 frases grandes. Aún por encima del Papa, como expresión de lo vinculante, se halla la propia conciencia de cada individuo, a la cual hay que obedecer ante todo, si fuera necesario incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. Si tú sientes que, por ejemplo, el 5.º mandamiento, que la Iglesia lo camufla en una palabra estúpida que se llama fornicar. Si tú amas a tu esposa y quieres hacer el sexo, porque para eso nacimos, estamos dotados para hacer el sexo y disfrutarlo. Más entre esposos. Esa es tu conciencia. Hazlo. Y acaricia y besa a tu esposa. Claro. La otra frase.
los primos de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Mateo dice, no son tus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, ¿no están aquí entre nosotros tus hermanas? Si lo dice el Evangelio, ¿para qué cubrir el sol con las manos? No se puede cubrir el sol con las manos. Y declarar los primos hermanos, y me salió el verso. Uno puede ser pendejo, pero no un idiota, pues. Son muchos los teólogos católicos que ponen en duda la virginidad corporal de María. De acuerdo a las leyes existentes en vida de Jesús en Jerusalén, en el ambiente israelita, la mujer podía casarse a los 14, 15 años, 16, siempre y cuando hubiera menstruado, es decir, era un signo de que podía ser hábil para concebir. No se sabía por qué, pero era lo que se creía. Y el hombre a los 16, 17 o 18. Es por lo tanto... ese fue un decreto del emperador y del año 26 antes del nacimiento de Jesús. Entonces había que cumplir la ley. María a los 14, 15 debió casarse. ¿Con quién? Con un hombre de 16, 17 años, José. Y tener hijos. El asunto es que tener un hijo había que llevarlo al templo dentro de los siguientes 8 días. Si nacía mujer, podían llevarla a cristianizar dentro de los 40 días siguientes al parto. La mujer no valía nada en tiempos de Jesús, pero nada es nada. El hombre sí. Entonces Jesús debió haber sido cristianizado dentro de los 8 días siguientes. Pero eso no quería decir que María quedaba impedida de tener otros hijos. ¿Por qué? Porque estaba muy joven. Debió haber tenido 15, 16 años. Y José 17 o 18, 19. Entonces estaban en pleno fulgor de su sexualidad. Y como la costumbre premiaba a los hijos varones. Es por esto porque ellos tuvieron 4. Y de las hermanas ni se habla. ¿Por qué? Y varias hermanas. Porque no valían nada. Hubo un tiempo en el cual el papá podía coger el fetico recién nacido, el neonato, ver que era mujer, tomarla de sus piernitas y volearla y estrellarla contra un tronco o contra una piedra. Las mujeres no servían, no valían, no eran apreciadas, no eran queridas. El matrimonio se sentía orgulloso de parir un hijo, no una hija. ¿Curioso? Sí, pero era ese tiempo. Entonces, si Mateo dice que eran Judas, Simón, Santiago y se me olvidó el otro, entonces, ¿cuál es el problema? Santiago, José, Simón y Judas. ¿Cuál es el problema de decir que María siguió teniendo hijos? 6, 7 partos. Natural. Pero mañana les leeré algo sobre qué tiene, de dónde sale eso de la virginidad de María. Los voy a dejar esperando hasta mañana. Me encanta el tema, y sobre todo en cabeza del padre Alfonso Llano Escobar. Yo esperaba el tiempo, he estado suscrito por más de 30 años al tiempo, yo esperaba el tiempo los domingos para leer la columna del padre Llano. Mañana les cuento más, porque verdaderamente es un hombre que ha tenido unas pelotas como sacerdote. ¿Ok? Digo que no he llegado. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, el castigo de Alfonso Llano. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo
y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada. Ah, sí, hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos. Invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, o olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana.